Hermanos Paz de Cristo, vamos a ver otro tema también muy importante y corto también, no vamos a extendernos mucho en esta parte, pero es importante que lo analicemos bien, que es la explicación de los puntos doctrinales respecto a la institución. Y bueno, aquí me gustaría más que nada compartir pantalla. Bueno, aquí voy a compartir directamente desde la iglesia y vamos a ver estos puntos. Miren, en esta parte, aquí podemos ver que dentro de la institución tenemos varios aspectos relevantes. Uno de ellos es la iglesia, ¿sí? Por iglesia, ¿qué es lo que entendemos como iglesia? Dicen, creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una, universal e indivisible, ¿sí? Sin distinción de nacionalidad, idioma, cultura, que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y haya sido bautizados en agua por inmersión invocando el nombre de Jesucristo. Vivan separados de la práctica del pecado y perseveren sirviendo al Señor. Además, dice los vínculos que unen a los miembros de la iglesia son el amor de Dios, la fe cristocéntrica comunes y su estandarte o bandera en el nombre de Jesucristo, ante cuyo emblema marcha gallardamente la iglesia, imponente como ejércitos en orden. Bueno, es importante entender esto porque es lo que les decía anteriormente. Como iglesia, entendemos a toda persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo y que esta persona como tal se ha arrepentido de sus pecados, ¿sí? Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque no decimos nosotros que solamente los miembros de la Iglesia Apostólica sean salvos. Obviamente estamos orgullosos de nuestra institución, por algo formamos parte de ella y queremos que nuestra iglesia crezca y mejore como tal. Pero como tal, la iglesia es universal. De hecho, muchos dicen que todos somos católicos. ¿Por qué dicen que todos somos católicos? Porque la palabra católicos significa universal. Entonces, cuando hablamos de que somos católicos en el sentido de que somos parte de la Iglesia Universal. Vaya, no es un término que a mí en lo personal me guste que usemos mucho, ni que le recomiende usar porque va a generar más confusión, pero en ese sentido creemos que la Iglesia es católica. Católica en el sentido de que hay bautistas que son salvos, presbiterianos, metodistas, otras expresiones de la pentecostalidad y demás, ¿verdad? O sea, no vamos a decir que esa gente no es salva, ¿verdad? Es importante entender eso para no caer, pues justamente en fanatismos o en sectarismos, ¿verdad? Que es algo que sí es importante que tenemos que evitar. Entonces, como iglesia, obviamente creemos que somos una, que todo aquel que ha sido bautizado en nombre de Jesucristo, que es una persona que se haya arrepentido genuinamente, es parte de la iglesia, ¿verdad? Es por eso que tenemos diálogos interdenominacionales, es por eso que obviamente no condenamos a otros hermanos que expresan otra fe ligeramente diferente a la nuestra. Hay diferencias, pero hay amor, hay unidad, ¿verdad? Nosotros no tratamos de evangelizar ni a los metodistas, ni a los presbiterianos, ni a los bautistas, ¿verdad? Son hermanos también. Nos tratamos de evangelizar, vamos por el perdido. Los pentecostales nos hemos caracterizado porque vamos justamente por el perdido, vamos justamente por la persona que está en adicción, en drogas, en problemas, vamos por ese, ¿sí? Ahora, también, ¿qué creemos? La iglesia y el Estado. Creemos en la separación del Estado y de la iglesia y que ninguno debe intervenir en los asuntos internos del otro. Es decir, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como cristianos, ojo, y es un tema bien importante, como cristianos estamos llamados a respetar a nuestras autoridades, pero no por esto reivindicar el sistema político que tenemos. Nosotros como tal, hablando actualmente de 2023 en México, tenemos un sistema muy malo en cuanto al tema de política. El presidente que tenemos es un presidente emanado del Foro de Sao Paulo y el Foro de Sao Paulo es hijo de la idea del socialismo, del comunismo. Es una ideología política abiertamente contraria a la fe cristiana, que tiene el cristianismo como su enemigo. Entonces nosotros, pues si bien no odiamos ni al presidente ni a las instituciones, mantenemos nuestra distancia. Es importante que la iglesia entienda que estamos llamados a ser del mundo, a estar en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, nuestro objetivo es sí obedecer a nuestras autoridades civiles siempre y cuando no esté en contraposición de la fe. Sí, sí, yo pago mis impuestos, etcétera, y lo que tú quieras, pero cuando me obligues a hacer algo que vaya en contra de mi fe, yo ahí me voy a resistir. Y es un punto muy importante porque el cristiano debe aspirar a ser un buen ciudadano. Un cristiano tiene que aspirar a votar inteligentemente.
Un cristiano tiene que leer, un cristiano tiene que investigar. ¿Cuál es el sistema político que tenemos? ¿Cuál es el origen del sistema político que tenemos? Como cristianos y como vivimos en una democracia, en una república, estamos obligados a votar, ¿sí? Y votar conscientemente, inteligentemente, ¿sí? Todos los partidos son malos, hermanos, todos son malos, ningún partido es bueno, y el que está ahorita creo yo que es el peorcito que hay, ¿verdad? Pero como cristianos también es muy importante esto, no dejarnos llevar por el populismo. Muchos cristianos lamentablemente cayeron en este juego de que, ay, el presidente es cristiano, no es cristiano el presidente, hermanos, no caigan en eso, ¿sí? Por otro lado está la gente que idolatra también a Donald Trump y otro tipo de expresiones, no caigamos en eso, ¿sí? No debemos caer en eso porque eso solamente nos lleva al fanatismo, nos lleva al extremismo, nos lleva pues a hacer cosas que lamentablemente nos dejan mal parados, ¿sí? No hagamos eso. Entonces, es importante entender esto y comprenderlo, porque como cristianos, si bien tenemos que defender nuestra libertad de expresión, defender nuestra libertad religiosa, y eso está justamente involucrándonos en la toma de decisiones, hay que exigir a nuestros políticos, ¿sí? Sin distinción de partidos, hay que exigirles que hagan su trabajo, porque vivimos en una democracia. Como democracia se espera que los cristianos participemos, y participar no es votar. Participar es exigir, es pedir cuentas, es pedir resultados, pero ser buenos ciudadanos, inteligentes ciudadanos, cumplir, no sobornar, no dar mordida, no aventar basura en la calle, ser ciudadanos ejemplares, cumplir con nuestro deber para con el Estado, pero entendiendo que Dios está antes del César. Amén, hermanos. Sistema económico de la iglesia. Y aquí es un punto muy importante que hay que comentar, ¿sí? Cuando hablamos del sistema económico de la iglesia, hablamos que creemos que la Biblia enseña la obtención de fondos, sí. La Biblia habla de diezmos, habla de ofrendas, habla de primicias, ¿verdad? Y que la iglesia debe sostener económicamente a quien se dedica al ministerio. Ojo, estos puntos son vinculantes para nuestra fe como cristianos pentecostales de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Yo no voy a obligar a un presbiteriano, a un bautista, a que ellos acepten mi sistema económico, ni ellos me van a obligar a mí. Cada confesión, cada denominación tiene su cuerpo colegiado, tiene sus puntos doctrinales, tiene su doctrina, y eso es para nosotros. Si tú decidiste ser parte de la iglesia apostólica, bueno, aquí pedimos diezmos. En otras iglesias piden ofrendas o lo piden de otra manera. Bueno, tú decidiste ser parte, esto es vinculante a ti de tu fe porque decidiste, libremente elegiste ser parte de la iglesia apostólica, ¿verdad? Y creemos que dar es bendición, pero no creemos que una persona que da mucho va a ser muy bendecida. Tampoco creemos en ese error garrafal, horrible, detestable de la teología de la prosperidad. Si una persona te dice, no, si das mucho, Dios te va a bendecir mucho, mentira. Esa persona es un embustero, es un mentiroso, ¿sí? No caigan en eso. Ni por dar mucho Dios te va a bendecir mucho, ni por dar poco Dios te va a bendecir poco. Si eres avaro, si eres tacaño, Dios te dio mucho y no quieres dar, o quieres dar poco porque eres avaro, porque eres ambicioso, bueno, Dios te va a castigar por ambicioso, por avaro. La obra de Dios va a seguir. Hay gente que cree, ay, yo no voy a dar para que le vaya a llamar al pastor. No, el pastor va a seguir, porque él está sostenido por Dios, no por la gente, ¿sí? Entonces, si Dios te dio a ti, bueno, da conforme a lo que Dios te dio en tu corazón y materialmente. Si Dios te dio poco, bueno, pues da conforme a eso que Dios te dio. Si Dios no te ha dado nada, bueno, pues no creo, ¿verdad? Porque Dios a todos nos da. Nos da vida, nos da salud, nos da oportunidad para trabajar. Pero bueno, si tenemos un sistema económico el cual se basa en diezmos y ofrendas, que justamente para el mantenimiento de la obra y que depende de nosotros, ¿verdad? No podemos depender de que el Estado nos dé dinero. Como les dije, la iglesia tiene una posición respecto al Estado. Estado, no me molestes. No me pongas gorro, gobierno. No me molestes. No quiero que me des privilegios, no quiero que me des nada, pero no me molestes. Déjame trabajar a gusto. Así de sencillo. Es nuestra posición. Y por último, el cuerpo ministerial. El cuerpo ministerial, pues obviamente ya hace referencia a los ministros, a los pastores. Como tal, nosotros nos regimos por, obviamente hay pastores, hay presbíteros por encima de los pastores y hay obispados, ¿verdad? Hay sedes episcopales. Y por último tenemos un obispo presidente que se elige cada 4 años con posibilidad de reelegirse una vez, también los obispos. Y creemos que para el desempeño del cuerpo ministerial de la iglesia, Dios llama a cada persona que el Espíritu Santo confiere, a cada ministro facultad de servir a la iglesia en distintas capacidades y con distintos dones, cuyas manifestaciones son todas para edificación del cuerpo de Cristo. Y creemos que hay un llamamiento. No cualquiera puede ser pastor, ¿sí? Hay un llamamiento y es de origen divino. La palabra de Dios contiene suficientes enseñanzas sobre los requisitos que debe llenar una persona para servir al ministerio, ¿verdad?
marido de una sola mujer, dice no dado al vino, que es una persona estudiada. Es lo que les decía, a mí me encantaría que en un futuro, que lleguemos a tal grado de nivel académico, que todos los pastores sepan griego, que todos los pastores sepan bien de historia del cristianismo, de soteriología, que sean licenciados en teología, que todos sean licenciados en teología. No nada más pastores, líderes también, que tengan un buen nivel académico en cuanto al tema del estudio. Cuando logremos eso, vamos a llegar al próximo. Si lo sabemos combinar con el Espíritu Santo y con el fuego que nos caracteriza, vamos a llegar lejos. Pero si nada más alimentamos una parte, cuidado, porque si no estudiamos y nada más nos llenamos de emociones, vamos a caer en sensacionalismo, que ya lo he condenado bastante. ¿Sí? Vamos a andar viendo demonios en el café y en los dolores de cabeza, no debemos caer en eso. Como cristianos hay que ser cuidadosos, hay que ser prudentes, hay que ser sabios, y justamente el cuerpo ministerial es todo este cuerpo colegiado que les digo, es todo este cuerpo que se esfuerza, que se dedica a servir a Dios en cuerpo y en alma, a prepararse, a meterse de lleno, a ser movido por el Espíritu Santo. Y por último dice, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús tiene principalmente un sistema de gobierno teocrático episcopal. Por lo tanto, creemos que el obispado es el cargo más elevado del ministerio y que quienes lo ocupan les debe dar muestras especiales, consideraciones y respeto, sin menoscabo los que ocupan posiciones de menor responsabilidad, pero no porque alguien sea obispo es más santo que nosotros, ¿sí? Es una cuestión de organización, pero un obispo no es más santo que un pastor, ¿verdad? No creemos en esos niveles de santidad, no creemos tampoco que una persona, porque es un obispo es infalible. Tenemos como la máxima autoridad de la iglesia la palabra de Dios, que es decir, que a través del estudio de la Biblia, a través del estudio de la palabra, ella tiene la última autoridad. Que todas las personas somos falibles, nadie es infalible, el único que es infalible es Dios y la Biblia. Y que como tal, nuestros dogmas, nuestras confesiones de fe, nuestros puntos doctrinales son emanados de ella y solamente de ella. Obviamente haciendo uso de la historia, de la tradición, de concilios, del estudio del griego, del hebreo, de hermenéutica, etcétera y demás. Pero todos esos son complementos y la Biblia al final es infalible. Y que nuestro cuerpo ministerial está diseñado justamente para ser una salvaguarda y ser este organismo rector de lo que es nuestra denominación. También un punto muy importante, que es el cuerpo ministerial es solamente para hombres, ¿sí? Bíblicamente e históricamente ha sido y es un don que Dios le ha concedido al hombre. Ojo, esto no significa que la mujer sea inferior, en ningún momento dice eso la Biblia. La Biblia dice que todos en santidad somos iguales, ya no hay gentil ni griego, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Pero específicamente el tema del ministerio le ha sido dado al hombre. Hay un libro muy bueno que justamente toca ese tema y este escritor, déjenme por aquí, se los voy a buscar para compartírselos. Bueno, el nombre, ¿verdad? Porque no lo tengo digital. Este libro se llama así como tal, Mujeres ordenadas en la iglesia primitiva. Y pues ahora sí que este libro es un poquito difícil de entender, lo escribió Kevin McKillian y Caroline Obeck. Este libro como tal, este hombre hace una recopilación de si hubo mujeres en el ministerio. Y oh sorpresa, lo que él descubrió es de que sí, hubo mujeres que en su momento fueron ordenadas para diaconisas. La figura de la diaconisa es bíblica, que es una mujer que sirve en la iglesia. Ahorita hoy en día hay mujeres que sirven en intercesión, dan enseñanzas, líderes de célula, excelente, ¿verdad? Incluso ahí le habla de mujeres profetizas también, eso es cierto. Pero el ministerio, el pastorado, obviamente el obispado y el ser ministro es para el hombre. Y lo que ellos dos descubrieron en su investigación, que fue muy exhaustiva, es de que solamente hubo mujeres que en su momento sirvieron para temas muy específicos. Por ejemplo, hubo mujeres que fueron ordenadas para ciertos ministerios porque antiguamente los bautismos eran desnudos. O sea, cuando alguien se bautizaba, se desnudaba, entraba en el agua, y ya cuando salía del agua se le vestía de blanco. Entonces, obviamente que un hombre bautice a una mujer desnuda podía ser un poco conflictivo. Entonces, hubo mujeres que apoyaban en ese ministerio, pero porque las mujeres eran desnudas. Después, obviamente, se quitó esta parte de que se usaban desnudos, ¿verdad? Eso cambió con el paso del tiempo. Pero en su momento era así. Entonces, hubo ciertas mujeres que fueron ordenadas para ciertos temas muy específicos. Hubo congregaciones en las cuales las mujeres tenían ciertos problemas, en las cuales eran complicadas de hablar con un hombre, y se ordenaban a mujeres para un tema muy específico, pero siempre bajo supervisión de un hombre. Entonces, el pastorado femenino no es bíblico. Después pueden profundizar en esto, pero el pastorado femenino no es bíblico, ¿sí? Tampoco el ser ministro.
Pero ejercer un don, ministerio y trabajar, claro que es bíblico, ¿sí? Es muy diferente. Y el decir que la mujer tiene que ser igual al hombre en ese sentido es incluso machista, porque el hecho que Dios haya destinado diferentes elementos para el hombre y para la mujer nunca significa que la mujer haya sido menos. Todo lo contrario, el hombre y la mujer son dignos a su manera. Somos iguales en dignidad, pero somos diferentes en capacidades y biológicamente. Física y biológicamente somos diferentes. Y esas diferencias no son malas, al contrario, complementan. Amén. Bueno, hermanos, mi deseo de que los bendiga y nos veremos en un próximo video.